Padre rico, padre pobre, 2. Yo tenía dos padres, uno rico y uno pobre. Uno era muy educado e inteligente, tenía un doctorado y había completado 4 años de estudio en menos de 2 años. El otro padre nunca acabó 8º grado. Ambos hombres tuvieron éxito en sus carreras, trabajando duro todas sus vidas. Los dos obtuvieron buenos ingresos, a pesar de lo cual, uno tuvo apuros financieros toda su vida. El otro se convertiría en uno de los hombres más ricos de Hawái. Uno se murió dejando muchos millones de dólares a su familia, a obras benéficas y a su iglesia. El otro solo dejó deudas. Ambos hombres eran fuertes, carismáticos e influyentes. Ambos hombres me ofrecieron consejo, pero no me aconsejaron las mismas cosas. Ambos hombres creyeron intensamente en la educación, pero no recomendaron las mismas asignaturas. Ser el producto de dos papás fuertes me proporcionó el lujo de observar los efectos que ambos tipos de mentalidades tienen en la vida de uno. Observé que las personas determinan sus vidas por sus pensamientos. Por ejemplo, mi papá pobre siempre decía, nunca seré rico, y esa profecía se volvió realidad. Por otro lado, mi papá rico siempre hablaba de sí mismo como si fuera rico. Decía cosas como, soy un hombre rico y los ricos no hacen esto. E incluso cuando estaba arruinado, después de un gran fracaso financiero, continuaba refiriéndose a sí mismo como un hombre rico. Se defendía diciendo, hay una diferencia entre ser pobre y estar arruinado. Estar arruinado es temporal. Ser pobre es eterno. Mi papá pobre también decía, no estoy interesado en el dinero, o el dinero no importa. Mi papá rico siempre decía, el dinero es poder. El poder de nuestros pensamientos nunca puede medirse o apreciarse, pero desde joven me resultaba obvio estar consciente de mis pensamientos y de cómo los expresaba. Notaba que mi papá pobre no era pobre por el dinero que ganaba, sino por sus pensamientos y acciones. Como joven con dos padres, me tomé el trabajo de ser cuidadoso con los pensamientos que elegía como propios. ¿A quién debo escuchar? ¿A mi papá rico o a mi papá pobre? Aunque ambos hombres tenían un tremendo respeto por la educación y el aprendizaje, discrepaban en lo que pensaban era importante aprender. Uno quería que yo estudiara duro, consiguiera un título y un buen trabajo, y que trabajara para ganar dinero. Quería que me hiciera un profesional, abogado, contador, o que fuera a una escuela de negocios a sacarme un MBA. El otro me animó a que estudiara para ser rico, para entender cómo funciona el dinero y cómo hacerlo trabajar para mí. Yo no trabajo para el dinero. Era lo que repetía sin parar. El dinero trabaja para mí. A los 9 años decidí escuchar y aprender de mi papá rico sobre el dinero. Al decidirlo, opté por no escuchar a mi papá pobre, aunque él era quien tenía todos los títulos universitarios. Una vez que determiné a quién iba a escuchar, empezó mi educación sobre el dinero. Mi papá rico me enseñó durante 30 años, hasta que tuve 39. Paró cuando comprendió que ya había entendido todo lo que había estado intentando meterme en mi dura cabeza. El dinero es una forma de poder, pero todavía más poderosa es la educación financiera. El dinero va y viene, pero si estás entrenado respecto a cómo funciona el dinero, lo dominas y puedes empezar a construir una fortuna. La razón por la cual pensar positivo no funciona exclusivamente es porque la mayoría de la gente fue a la escuela y nunca aprendió cómo funciona el dinero. Entonces pasa su vida trabajando por el dinero. Como solo tenía 9 años cuando empecé, las lecciones que mi papá rico me enseñaba eran sencillas. De hecho, hubo solo 6 lecciones principales, repetidas durante 30 años. Este libro trata sobre esas 6 lecciones presentadas lo más fácilmente posible que mi papá rico me enseñó. Las lecciones no suponen ser respuestas, sino postes indicadores. Postes indicadores que le ayudarán a usted y a sus hijos a ser más ricos, a pesar de lo que pueda ocurrir en un mundo de creciente cambio e incertidumbre.
Lección 1. El rico no trabaja por el dinero. Papá, ¿me puedes decir cómo hacerme rico? Mi papá soltó el periódico. Hijo, ¿para qué quieres hacerte rico? Porque la mamá de Jimmy hoy lo vino a buscar en su Cadillac nuevo, y se fueron el fin de semana a la casa de la playa. Se llevó a 3 amigos, pero a Mike y a mí no nos invitó. Nos dijeron que no nos invitaban porque éramos pobres. ¿De verdad?, preguntó mi papá incrédulo. Sí, de verdad, contesté con tono herido. Mi papá agitó la cabeza silenciosamente, se subió las gafas al puente de la nariz y continuó leyendo el periódico. Me quedé de pie, esperando una respuesta. Era el año 1956. Tenía 9 años. Por algún capricho del destino, asistía a la misma escuela pública donde los ricos enviaban a sus hijos. Éramos un pueblo dedicado a las plantaciones de azúcar. Los gerentes de la plantación y los otros ricos del pueblo, como los médicos, los propietarios comerciales y los banqueros, enviaban a sus hijos a esta escuela, de primero a 6º grado. Después del 6º grado, generalmente enviaban a sus hijos a las escuelas privadas. Como mi familia vivía en un lado de la calle, fui a esta escuela. Si hubiera vivido del otro lado, habría ido a una escuela diferente, con niños de familias más parecidas a la mía. Después del 6º grado, estos niños y yo seguiríamos a la escuela intermedia pública y a la escuela secundaria. No había escuela privada, ni para ellos ni para mí. Mi papá dejó por fin el periódico. Se notaba que estaba pensando. Bien, hijo, empezó despacio. Si quieres ser rico, tienes que aprender a ganar dinero. ¿Y cómo gano dinero?, pregunté. Hijo, pues usando la cabeza, dijo él sonriendo, lo que significaba, o eso es todo lo que voy a decirte, o no sé la respuesta, así que no me avergüences. A la mañana siguiente le dije a mi mejor amigo Mike lo que me había dicho mi papá. Me parecía que Mike y yo éramos los únicos niños pobres en esta escuela. Igual que yo,